Bienvenidos. En este vídeo voy a explicaros cómo copiar trabajos académicos para no tener que trabajar en el instituto. ¿Es eso lo que quieres? Pues ya puedes irte de aquí porque yo voy a enseñarte cómo mejorar la entrega de tus trabajos, no cómo copiarlos ni plagiarlos. ¿Te quedas? Pues al lío. Perfecto. Vamos a suponer que debemos hacer un trabajo de física y química sobre los modelos atómicos. Entramos en la web que ya conoces de inteligencia artificial y le decimos que nos escriba un texto de más de 1500 palabras sobre los diferentes modelos atómicos a lo largo de la historia, el modelo de Dalton, el modelo de Rutherford, el modelo de Bohr y los modelos mecanocuánticos. La teoría atómica ha evolucionado a lo largo de la historia, a medida que los científicos han ido descubriendo nuevas informaciones y comprendiendo mejor la naturaleza de la materia. A continuación, se describen algunos de los principales hitos en la evolución de los modelos atómicos. En el siglo V a.C., el filósofo griego Leucipo y su discípulo Demócrito propusieron por primera vez la existencia de partículas indivisibles e indestructibles llamadas átomos. Sin embargo, esta teoría no tuvo mucho impacto en la ciencia de la época y no fue hasta el siglo XVII que el científico inglés Robert Boyle retomó esta idea. En el siglo XIX, el químico y físico John Dalton propuso un modelo atómico basado en la idea de que los átomos son indivisibles e indestructibles, y que los diferentes elementos químicos están compuestos por átomos diferentes. Este modelo ayudó a explicar la ley de conservación de la masa y la ley de las proporciones definidas. A principios del siglo XX, el físico neerlandés Hendrik Lorentz y el científico inglés Joseph Thomson propusieron que los átomos contienen electrones, que son partículas cargadas negativamente. Thomson sugirió que los electrones están distribuidos uniformemente en todo el átomo, mientras que Lorentz propuso que los electrones están distribuidos en capas concéntricas alrededor del núcleo. En 1913, el físico danés Niels Bohr propuso un modelo atómico en el que los electrones orbitan alrededor del núcleo en niveles de energía discretos, o niveles de Bohr. Este modelo ayudó a explicar la estructura espectral de los átomos y fue muy influyente en la física cuántica. En 1926, el físico austriaco Erwin Schrödinger propuso una ecuación matemática, conocida como ecuación de Schrödinger, que describe cómo los electrones se comportan en un átomo. Esta ecuación ayudó a entender cómo los electrones se distribuyen en un átomo y cómo interactúan entre sí. En el año 1932, el físico inglés James Chadwick descubrió la existencia del neutrón, una partícula sin carga eléctrica en el núcleo del átomo. Con este descubrimiento se pudo explicar la estabilidad de los núcleos pesados. En 1935, el físico estadounidense Enrico Fermi propuso un modelo atómico conocido como el modelo de Fermi-Dirac, que describe cómo los electrones se distribuyen en un átomo. Este modelo se basa en la mecánica cuántica y ayuda a entender cómo los electrones interactúan entre sí en un átomo. En la década de 1950, el físico estadounidense Willis Lamb realizó experimentos con hidrógeno que mostraron que los niveles de energía de los electrones en un átomo no son exactamente los mismos que los predecidos por el modelo de Bohr. Esto llevó a la propuesta de un nuevo modelo atómico conocido como el modelo de Lamb-Rutherford. En la década de 1960, el físico estadounidense Sheldon Glasgow, el físico pakistaní Abdus Salam y el físico estadounidense Steven Weinberg desarrollaron la teoría electrodébil, una teoría unificada que describe cómo las interacciones electromagnéticas y débiles responsables de la radioactividad beta están relacionadas. Esta teoría ayudó a entender mejor cómo funcionan los átomos y cómo interactúan con otros átomos y partículas. En la actualidad, se sigue investigando en la física atómica y nuclear para entender mejor cómo funcionan los átomos y cómo se relacionan con el resto del universo. Los avances en tecnología han permitido realizar experimentos más precisos y sofisticados, lo que ha llevado a una mejor comprensión de la estructura y el comportamiento de los átomos. Evidentemente, no puedes usar este texto generado automáticamente porque esto se llama plagio y existen herramientas para detectarlo. Por cierto,
Quédate hasta el final del vídeo y te demostraré cómo los profesores os vamos a coger copiando trabajos y os pondremos un cero bien gordo. Lo que podrías hacer es decirle al robot que te dé ideas para hacer un trabajo sobre los modelos atómicos. Le decimos lo siguiente. Dime las 10 ideas principales sobre los modelos atómicos a lo largo de la historia. Y una vez te haya dado esas ideas, puedes desarrollarla una a una con ayuda de la inteligencia artificial y aportando tu propia redacción. Ten en cuenta que tu redacción es diferente a la del robot y tu profesor te pillará con las manos en la masa. El modelo atómico de Demócrito, siglo IV AC, propone que la materia está compuesta de átomos indivisibles e indestructibles. El modelo atómico de John Dalton, siglo XIX, es el primer modelo científico moderno, proponiendo que los átomos son esferas sólidas con propiedades químicas específicas. El modelo atómico de J. J. Thomson, fin del siglo XIX, propone un átomo compuesto de electrones negativos y un núcleo positivo. El modelo atómico de Niels Bohr, principios del siglo XX, establece que los electrones orbitan alrededor del núcleo en niveles específicos de energía. El modelo atómico de Erwin Schrödinger, 1920S, propone una descripción cuántica del átomo, donde los electrones se describen mediante una función de onda. El modelo atómico de Wolfgang Pauli, 1920S, propone la existencia de una propiedad adicional de los electrones, llamada spin, para explicar ciertos fenómenos observados en el comportamiento de los electrones. El modelo atómico de James Chadwick, 1930, describe la existencia del neutrón, una partícula subatómica con carga neutra que se encuentra en el núcleo del átomo. El modelo atómico de Enrico Fermi, 1934, introduce la idea de los núcleos pesados, que son núcleos con más protones y neutrones de lo que se encuentra en los átomos ordinarios. El modelo atómico de Hideki Yukawa, 1935, introduce la idea de la partícula llamada mesón, que se usa para explicar la fuerza nuclear débil. Por cierto, ¿te has suscrito ya? Pues suscríbete, porque a ti te da igual, no te cuesta nada y a mí me anima a seguir haciendo vídeos. Venga, te espero y mientras me tomo un café. Coges el texto generado automáticamente y decides que vas a hacer un vídeo para dárselo a tu profesor de física y química. Pero como no quieres salir en el vídeo, buscarás diversos avatares generados mediante inteligencia artificial, para que te sustituyan. Te muestro varias páginas donde puedes hacerlo. Evidentemente, estas páginas son de pago, pero tienes una prueba gratuita. Lo único que tienes que hacer es copiar el texto, elegir el idioma, y automáticamente una persona hablará por ti. Bueno, ya estoy aquí con mi propia voz, que es más rápido y más interesante, pero aún así voy a enseñarte un par de cositas. Resulta que tenemos aquí las diferentes 10 ideas que nos ha dado el robot sobre los modelos atómicos, y voy a coger uno de ellos para que veas cómo pasarlo a texto, de texto a audio y de texto a vídeo. Vamos allá. Cogemos, por ejemplo, el primer apartado. El modelo atómico de Demócrito, tal. Mira, sí, vamos a coger este, por ejemplo, lo vamos a copiar y nos lo vamos a llevar a una página que es de Microsoft, se llama Clipchamp, lo tienes por aquí arriba y te lo voy a dejar abajo en el enunciado, que es de las mejores que yo he encontrado es un editor de vídeo en línea y que me va a permitir pasarlo también a audio. De los diferentes editores de texto a audio, este es de los mejores que he encontrado. Voy a iniciar sesión, yo ya he puesto mi correo, es gratis y puedes editar vídeos completamente en línea, es gratuito. Vale, esperamos que cargue y vamos a hacer un pequeño vídeo que podríamos usar luego pues en el trabajo que el profesor de física y química pues nos ha pedido, ¿no? Claro, ten cuidado lo que te he dicho antes del plagio. Vale, grabar algo o empezar un nuevo vídeo, empezar desde cero. Aquí tienes diferentes plantillas para YouTube, para Instagram, lo que tú quieras. Bueno, entras aquí y juegas. Yo voy a poner crear un nuevo vídeo y a ver qué pone. Aquí a la izquierda, bueno, me va a salir una línea de tiempo, a ver si esto carga. Muy bien, aquí tengo una línea de tiempo donde voy a ver mi pantalla y voy a poner abajo los diferentes elementos. Si yo tengo algún vídeo ya, entro aquí, importar medios y lo subo y lo edito. ¿Que no lo tengo? Pues vamos a ponerlo. Lo primero que voy a poner es una plantilla. Entonces la plantilla va a ser una imagen de las que hay aquí gratuitas. Si tienes tu imágenes, pues las subes. De las que hay aquí, pues vamos a ver qué es lo que hay aquí a la izquierda. Y pues no sé, ¿qué es lo que me gusta? Pues yo qué sé, mira, vamos a poner
Aquí tengo una pizarra, lo añadimos a mi línea de tiempo, añadido, cerramos aquí, vale. Nos ha añadido la imagen, está haciendo la importación y podemos hacerlo todo lo largo que nosotros queramos. Vale, si queremos otra, pues añadimos otra, no me hace falta más. Ahora veremos la imagen aquí arriba. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Pues lo que voy a hacer es convertir texto a audio. Para eso me voy aquí a grabar y crear y nos vamos aquí abajo donde pone texto a voz. Y aquí arriba tengo diferentes idiomas, a mí me va a salir ya por defecto el español, pero tú no sé cuál te va a salir a ti. Diferentes voces, tengo aquí diferentes voces, yo pues tengo Elvira, Abril, Álvaro, tengo varios, ¿vale? Vamos a dejar a Elvira, el estilo de voz no lo puedo cambiar. Y luego si quiero la velocidad del texto, de la lectura, si es lenta, normal o rápida. Bueno, vámonos a ir aquí, cogemos la primera parte, lo copiamos y lo pegamos aquí. Le damos a previsualizar. El modelo atómico de Demócrito, siglo IV AC, propone que la materia está compuesta de átomos indivisibles e indestructibles. No está mal, ¿no? Vamos a cambiar de voz. Vamos a ver a Álvaro, a ver qué tal. El modelo atómico de No está mal. siglo IV AC propone que la materia está compuesta de átomos indivisibles e indestructibles. Perfecto. Así es como he hecho yo antes el principio del vídeo. Vamos a ponerlo un poco más rápido y a ver qué tal, Álvaro. El modelo atómico de Demócrito, siglo IV AC, propone que la materia está compuesta de átomos indivisibles e indestructibles. No está mal, ¿no? Vale, le damos a guardar en multimedia y aquí arriba a la izquierda nos lo está preparando. Ya lo tengo. Bien, ahora lo voy a coger y ¡epa! Lo vamos a poner aquí abajo sobre la línea de tiempo, justo donde está la imagen. Como ves, el audio es más largo que la imagen, pues entonces voy a coger la imagen y la voy a poner a la misma altura. Ahí. De manera que ahora cuando, vamos al principio, lo reproduzca. El modelo atómico de Demócrito, ¿Correcto? siglo IV AC, propone que la materia está Me gusta. compuesta de átomos indivisibles e indestructibles. Perfecto. Aquí arriba puedo exportar y exportaría tanto el vídeo con el audio. ¿Que solamente quiero el audio? Pues pinchamos sobre la foto, lo quitamos y solamente nos queda el audio. Exportar y ahora nos los va a exportar como MP4, pero bueno, nos va a dar igual porque podríamos pasarlo perfectamente online a MP3 con la calidad de vídeo que tú quieras. Vale, juega con esta página y verás que es muy guapa. Vale, ¿qué más podemos hacer? Pues te lo enseño. Muy bien, ahora ya estoy en Estudio D, que es una página que es de pago, pero tú tienes unos créditos gratuitos para ir jugando, para hacer vídeos para tus trabajos que puedas hacer para este profesor tan pesado de física y química que te está pidiendo trabajos. Bueno, como ves, yo ya he creado algunos cuantos y voy a crear alguno más. Voy a darle a crear vídeo, ten cuidado porque esta es de pago, pero puedes jugar con ella. Vale, tengo diferentes avatares y tengo diferentes calidades. Vamos a coger este, por ejemplo, y aquí a la derecha puedo o subir un audio o poner el texto. Voy a copiar el texto de antes, el modelo atómico de Demócrito, cambiamos el idioma, por defecto está en inglés. Vámonos por aquí abajo donde está el español, español de Chile, República Dominicana y nos va a salir español de España. Perfecto. Nos sale por defecto Álvaro, generamos el vídeo, nos dice que vamos a gastar un crédito, creo que al principio tienes 20, puedes ir jugando y si no, pues te creas un correo nuevo y tienes un montón de vídeos para crear, que luego una vez los tengas los descargas y te los llevas a la aplicación anterior. En la aplicación anterior puedes juntarlos todos y montar tu vídeo final. Es ir jugando. Si tienes dudas, abajo en los comentarios te respondo. Aunque así, lo mejor es grabar tu propia voz, es lo más rápido. Pero bueno, si no quieres que se te vea la cara, aquí tienes. Esperamos a que se cree el vídeo. Vale, ya tenemos el vídeo, vamos a verlo. Aquí a la izquierda lo tengo. Vamos a darle y a ver qué dice. El modelo atómico de Demócrito, siglo IV AC, propone que la materia está compuesta de átomos indivisibles e indestructibles. No está mal, ¿no? No lo dice mal. Podría ser mejor, pero bueno, si no quieres salir tú, pues eso es una alternativa. Vamos allá.
Bueno, pues la verdad es que esta última parte me ha salido mal, pero lo prometido es deuda y lo voy a poner. Yo pensaba pillaros en el plagio de la inteligencia artificial, pero creo que me va a salir mal a mí. Vamos a comprobarlo. Mira, te voy a enseñar lo que voy a hacer. Voy a entrar en Google Extensiones de Chrome, entro en el apartado de extensiones, ya lo he hecho, pero te voy a enseñar, y he buscado GPT, y he buscado extensiones, ¿vale? Busco extensiones, Game no, GPT, GPT-3, busco extensiones, y me salen unas cuantas, ¿vale? Extensiones para detectar la inteligencia artificial. Yo las tengo ya instaladas. Entonces voy a coger los textos que hemos hecho de los modelos atómicos y que tienes claro que los ha generado la inteligencia artificial, no los hemos hecho nosotros. Así que los voy a copiar y vamos a ver qué pasa. ¿Vale? Ya los tengo uno copiado. Vamos a copiar y me voy aquí arriba, que es donde tengo las extensiones, tengo dos. Vamos a empezar, por ejemplo, con, mira, aquí a la derecha. Se me abre una pantallita y copiamos el contenido a escanear. Lo pegamos aquí. Vamos a subir esto un poco. Lo escaneamos y a ver qué pasa. ¡Wow! Me ganéis vosotros de momento, pero todo llegará. Mira, original 99%, inteligencia artificial 1. ¿Qué significa eso? Pues que me han engañado. Así que esto no detecta la inteligencia artificial. Vamos a probar con el otro. Si probamos con el otro, a ver, ¿dónde lo tengo? Aquí arriba. Vale, copiamos el texto. ¿Ha escrito el humano esto? Vale, vamos a ver si el humano lo ha escrito. ¡Wow! Escrito por la inteligencia artificial. ¡Ey! Este sí que me lo detecta. Vaya, 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 vaya. Vamos otra vez para atrás y vamos a coger otro texto. Vale, vamos a coger la parte final de lo que escribimos la otra vez. Desde 1935, tal. Vamos a copiar, copiamos. Aquí hay un montón de texto. Copiar, vámonos aquí y pegamos. Esto al final lo quitamos, que se nos ha copiado sin quererlo. Y escaneamos. A ver, este primer detector nos dice que es original. Así que, de momento, nada. Nos vamos al otro, aquí arriba. Nos dice que peguemos el texto y quitamos esto último y nos pregunta o nos va a decir si esto lo ha escrito un humano o la inteligencia artificial. Humano. ¡Buah! Ahora humano. Me parece que esto falla más que una escopeta de feria. Así que me parece, chicos, que ahora depende de vosotros. Yo no lo haría, pero vosotros decidís. Así que venga, al lío.